parecido a lo que vamos a escuchar ahora, el Foro Debate, que también quiere demostrar cierta polifonía dentro de lo que comúnmente se llama pueblo evangélico, que gracias a Dios no habla una sola voz, sino que es una polifonía de voces, y creo que no es una debilidad, sino justamente, a mi modo de ver, la mayor fortaleza de nuestras iglesias evangélicas, esta polifonía de voces. Les quiero presentar ahora a quien va a ser el moderador de este foro debate, el señor José Toro Mejía, un venezolano que está viviendo ya desde hace unos años ahora aquí en Misiones, licenciado en comunicación y en educación. Así que le voy a pasar la palabra a él. Muchas gracias, buenos días. Es un honor poder compartir con ustedes este momento tan importante, como bien decía Mijael, poder apreciar la polifonía, poder apreciar en policromías y poder un poco ir transformando este imaginario colectivo de que las iglesias cristianas o las personas que están trabajando en favor de las demás personas andan separadas o andan por caminos muy diferentes. En realidad este es un momento para, si bien se llama un debate y podemos mostrar algunas diferencias en las concepciones que tenemos, también es un momento para poder mostrar que estamos juntos. No quiero explayarme en este sentido porque sería un poco arrogarme la responsabilidad que tienen los panelistas, y entonces en este sentido quiero presentarles a las personas y las instituciones que van a estar presentes en este foro debate. Tenemos al pastor Néstor Míguez, nacido en el Rosario, Argentina, en 1948, doctor en teología, posgrado en antropología social y política, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, profesor emérito de Biblia, Nuevo Testamento y teología sistemática, ministro de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina, profesor y expositor invitado a varias universidades y centros de estudios teológicos alrededor del mundo. Más de 200 publicaciones, incluyendo libros, capítulos de libros y artículos académicos, algunas publicaciones recientes, Más allá del espíritu imperial, Jesús del buen pueblo, Juan de Patmos, Comentarios del Apocalipsis, el cual está disponible en la entrada de esta edificación para todos los que quieran alcanzarlo. El pastor es el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la FAIE. Esta organización, creada en 1957, tiene además antecedentes en 1938 por ser la continuadora jurídica en Argentina de la Confederación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata. Como federación o confederación es miembro del Consejo Mundial, de la Comisión Mundial de Misiones, y en varios momentos de la historia de Argentina ha estado activamente involucrada en la defensa de los derechos humanos y las libertades cívicas. Tenemos entonces al doctor Néstor Míguez, y tenemos
al abogado Horacio Martínez, docente de inglés, casado con Graciela Vieri, padre de 2 hijos, Nicolás y Josefina, abogado asesor del Consejo Provincial de Pastores de la provincia, designado en tal carácter para exponer en la Cámara de Diputados en el marco del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El doctor, el abogado y profesor, también se dedica a dar charlas sobre educación sexual en varias iglesias de la provincia. Bien, dicho esto, quisiera invitarles a los panelistas, por favor. Vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias. Quiero pedirles a ustedes, los que están sentados hacia la orilla, por la dinámica del debate y que van a tener oportunidades de preguntar, si podemos ocupar acá en el centro, en las primeras sillas, por favor, a fin de que la persona que les entregue el micrófono para la participación pueda encontrar un poco más cercanía y que pueda fluir un poco el debate. Antes de explicarles de cómo se organizó el debate y de algunas reglas y consensos básicos que tenemos, yo le quiero pedir entonces a los panelistas que presenten cómo son sus organizaciones. Si bien el público que tenemos acá, en su mayoría es un público cristiano y conoce sus organizaciones, vamos a pedirle a los panelistas que presenten sus organizaciones y nos digan, por supuesto, las características de estas organizaciones hoy día en la provincia y en la Argentina. Empezamos por el doctor Míguez. Buenos días, la paz del Señor para todos, todas los que nos acompañan. Primero expresar mi gratitud por la posibilidad de compartir con ustedes la dirección de culto, las iglesias que me han invitado. Sería falto de coherencia no agradecer todo esto en primer lugar. Ya los datos característicos principales de la FAIE ya fueron mencionados. Lleva más de 80 años en el país, fue la primera federación. Yo recordaba ayer que en realidad no es la primera federación porque hubo 2 grupos que antecedieron, que fue la Liga Argentina de Mujeres Evangélicas y la Federación Argentina de Ligas Juveniles Evangélicas, de manera que las mujeres y los jóvenes fueron los promotores de los primeros encuentros interdenominacionales evangélicos e impulsaron después la creación de la federación. Y a lo largo de estos más de 80 años ha tenido distintos momentos, obviamente por los distintos momentos de la vida del país, y siempre ha tenido como principal preocupación mostrar una voz evangélica ante el conjunto de la sociedad. Y esto se expresaba en testimonios que, como fueron mencionados, tenía que ver con las libertades cívicas, con la libertad de culto, pero también en apoyo a la educación pública laica, cuestiones que tenían que ver con la salud pública, algunos temas que están para conversar más adelante, y con todo el tema de la vigencia de los derechos humanos. De hecho, el presidente de FAIE en los años 80, el obispo metodista Carlos Gattinoni, fue convocado después por el presidente Alfonsín para integrar la CONADEP en función de la destacada
tarea que había tenido en el campo de derechos humanos. Y actualmente seguimos trabajando en esa misma línea. Bien, buenos días. Ya también igualmente agradecido a quienes organizaron este foro. Y en mi caso, en representación de la ASIEGA, si bien mi ámbito de desempeño es más local, en el ámbito de la provincia, asesorando al Consejo de Pastores Provincial y Consejo de Pastores de la ciudad, hoy se me convoca en representación de la asociación que nuclea a la mayor cantidad de iglesias evangélicas en nuestro país, con más de 40 años de existencia activa. También se ha propuesto ser una entidad que nuclea las distintas voces del ámbito evangélico, promoviendo sobre todas las cosas la participación en distintos movimientos cívicos y tratando de levantar y hacer notar y hacer una bandera de los valores cristianos, ¿sí? Ha tenido una amplia participación en muchas movilizaciones multitudinarias, sobre todo en los últimos años, en cuestiones tales como la ley de matrimonio igualitario, cuando se debatió esa cuestión, después con la implementación de la educación sexual integral y en última instancia, sobre todo el año pasado, ha tenido una militancia muy notoria en el marco de la discusión por la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo conocemos nosotros como la ley de la. Así que desde ya muy agradecido. No pretendo ser la voz única de este conjunto de iglesias, sino transmitirles las experiencias, las perspectivas que pueden tener la mayoría de ellos. Muchas gracias. Bien, para darle continuidad entonces al foro, lo vamos a presentar en un formato de 3 momentos. En el primer momento vamos a hablar de la reforma propiamente, lo que ha sido el pasado, el impacto que ha tenido. Luego vamos a hacer una lectura sobre la actualidad de las iglesias y el tercer momento sería cómo nos estamos proyectando hacia el futuro. Les comento esto porque en el momento que iniciemos cada uno de los sets, quiero pedirle a los que quieran participar, a los que quieran hacer preguntas, que vamos a circunscribirnos con las preguntas al tema que estamos poniendo allí. Al terminar este tema haremos una pequeña introducción, presentaremos el segundo tema y así sabremos cómo están caracterizados o diferenciados cada uno de ellos. Bien, le voy a pedir también a los que van a hacer las preguntas que seamos lo más concisos posibles. En este sentido podemos tomar 15 segundos, 20 como máximo para formular las preguntas. También es importante que podamos recoger unas 3-5 preguntas a fin de que los panelistas puedan hacer un abordaje completo y no vaya a ser que algunas de las preguntas también tengan algunas coincidencias y puedan abordarse en un mismo sentido, en una misma dirección. Bien, dicho esto, empezamos con el primer set. Mijael, que el vicario de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que está allí con nosotros, tiene un micrófono inalámbrico y él va a acercarse a la persona que quiera formular la pregunta para que pueda directamente expresarla a los panelistas. Dicho esto, entonces, vamos a hablar de la reforma. La reforma se ha entendido siempre como un cambio de forma, ¿sí? A partir del siglo XVI se comenzó a llamar o se le comenzó a entregar esta palabra a los movimientos reformadores, y esto, si bien
es una denominación importante también. Hoy día se siente como que los protestantes o los reformados llevan en un camino diferente a lo que originalmente estaban, que era la Iglesia apostólica, católica y romana. Pero no siempre es así, o no es así del todo, porque si bien el imaginario colectivo nos permite creer que estamos cada quien en un lugar diferente, lo cierto es que las iglesias hacen vida en común, comparten muchas acciones sociales sobre todo. Pero vamos a dejar entonces que nuestros panelistas nos ilustren un poco al respecto. De la reforma protestante, doctor Míguez y doctor Horacio, ¿cuál es el legado y qué consecuencias trajo esto para lo que nosotros llamamos el mundo occidental? Empezamos por el doctor Míguez, de nuevo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo quisiera muy brevemente mencionar algo que ya mencioné en una charla que tuve en el Colegio Gutenberg ayer. Cuando los inicios del siglo XVI, años 1500 a 1540, son años de una transformación total del mundo de su tiempo. Pensemos que en esos años actúa Miguel Ángel, que transforma el mundo artístico, no solamente desde el lugar de la pintura, sino también de la arquitectura, de la concepción del espacio, de nuevas formas de construcción que necesita imaginar para construir la Basílica de San Pedro, toda la plaza y demás. Es una concepción del espacio y del arte completamente distinta. También vive su maestro, Leonardo da Vinci, que no solamente también es un artista excepcional, sino que además incursionó en temas técnicos, predijo la aviación, generó una cantidad de máquinas que iban desde máquinas de guerra hasta máquinas para cosechar, cuyos principios se siguen usando hasta el día de hoy. Pero en ese mismo tiempo también está vivo Nicolás Copérnico, que cambia totalmente la imagen del universo, que empieza a plantear el Sol como centro de circulación de los planetas. Está vivo Sebastián Elcano, que es el primero que circunda el mundo en la navegación y muestra la redondez, la esfericidad de la Tierra. Está vivo Bartolomé de las Casas, que es quien plantea todo el debate sobre la humanidad de los pueblos distintos. Porque a partir del descubrimiento o encubrimiento, como llaman algunos, o conquista de América, empiezan a aparecer pueblos que no estaban en el horizonte antropológico, ¿no es cierto?, de la humanidad medieval. Y entonces hay que debatir qué son esos pueblos y cómo se evangelizan esos pueblos, si mediante la imposición, la espada, mediante el amor. Y está vivo también, y escribe en esa época, Nicolás Maquiavelo, que cambia completamente el concepto de política, transfiere el concepto escolástico del bien común al concepto nuevo de razón de Estado, escribe El Príncipe, y cambia completamente el mundo de la política. Ustedes fíjense entonces que en esos años están vivos quienes han transformado completamente la imagen del mundo, cuyas consecuencias siguen hasta hoy. Se cambió el arte, se cambió la arquitectura, se cambiaron las técnicas, se cambió la concepción del universo, se cambió la concepción del mundo, se cambió la concepción de la sociedad y la política. ¿Cómo no iba a cambiar la concepción de la relación del ser humano con su Dios? Entonces yo creo que la reforma hay que ubicarla, ¿no es cierto?, en el conjunto de esas transformaciones,
como una manera nueva de entender frente al anquilosado mundo medieval, una nueva aproximación a la relación del ser humano con su Dios, una relación basada no ya en la institución iglesia, sino en la relación de amor del Cristo crucificado que me redime. Entonces ya no pasa por cómo me relaciono yo con la iglesia, sino cómo nos relacionamos como pueblo de Dios, más allá de la institución eclesial. Entonces todo esto, como ven, se inserta en una condición humana que va modificándose, y la reforma abre las puertas que incluso después va a influir y cambiar en el largo plazo la vida y modalidad de la propia Iglesia Católica. ¿Cierto? Cosa que al principio se rechazó, pero poco a poco vemos cómo a lo largo de los siglos muchas de las cosas que planteó Lutero y los otros reformadores fueron también influenciando indirectamente y abriendo horizontes aún dentro del catolicismo. Y no es casualidad que este año justamente además se cumplan 20 años del acuerdo sobre la doctrina de la justificación de la fe entre las iglesias luteranas y el Vaticano. De manera que yo creo que he ubicado el legado de la reforma dentro de la esfera de la cultura humana en general. Muchas gracias. Como bien lo decía Néstor, en ese Dream Team que surgió en ese contexto, ya a principios del 1500, no lo podemos dejar afuera a Gutenberg, con su invención apenas décadas antes, a mediados de 1400, de la imprenta. Porque uno de los mayores desafíos que tenían las ideas que se estaban promoviendo en ese entonces era la difusión. Y obviamente la imprenta fue probablemente el invento que más ayudó a que los principios de la reforma puedan ser conocidos. Para acotar, tampoco yo limitaría al siglo XVI la aparición de la nada de este personaje a quien tanto le debemos como es Lutero. Él es producto también, o sus ideas, sus inquietudes, de una serie de procesos. La historia se construye con procesos más que con sucesos, que comenzaron siglos antes con grupos o con individuos que obviamente motivados y alentados por, entiendo yo, el Espíritu Santo, ¿sí? Dios obrando a través de ellos, fueron llevados poco a poco a cambiar la dinámica relacional de la persona con Dios, hasta llegar a este momento señero que es cuando Lutero fija, algunos dicen que clavan, otros dicen que nunca usó un martillo, simplemente fijó estas 95 proposiciones o cuestionamientos al orden religioso establecido que dieron lugar a lo que conocemos como la Reforma Protestante. Es decir, no podemos decir que la Reforma se la debemos estricta y exclusivamente a Martín Lutero, sino una serie de hombres en distintos lugares de Europa que desde 4 siglos o 5 siglos antes vinieron introduciendo distintas perspectivas en cuanto a la concepción que el hombre tenía acerca de Dios. Y todas estos aportes, ¿sí?, a la riqueza cultural del hombre, en este pequeño paneo que hizo Néstor, que abarca la astronomía, las ciencias, la medicina, la cultura, el arte, ¿sí?, tienen un común denominador, ¿sí? La persona como individuo tiene un valor intrínseco, ¿sí? Dejó de ser parte de o tener cierto valor porque pertenecía a determinada
institución o porque se sometía a las reglas de una determinada institución. En este caso es justamente la palabra de Dios, la Biblia, la que pone de relevancia el valor de la persona en tanto ser creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero esta concepción no sería posible, y eso es lo que yo más admiro de la Reforma, que es el disparador, la mecha que encendió todo esto, es precisamente poner en manos de la persona común, en manos del ciudadano de a pie, como le digo yo, la Biblia. Algo que hoy nos parece prácticamente imposible de concebir. No era posible hace 500 años atrás. La Biblia estaba reservada, su estudio, su exposición, su análisis, estaba reservada a una pequeña elite, ¿sí? Que incluso se reservaba el derecho de interpretar conforme a sus intereses determinados pasajes, ¿sí? Y esto obviamente cambió el paradigma y la concepción de las personas en relación a cuestiones incluso vinculadas a la política, ¿sí? Le debemos al movimiento reformador la independencia incluso de distintos estados y la aparición de los estados europeos incluso tal como los concebimos, como los conocemos. Entonces, por ahí para responder a esta primer pregunta que nos hacía José, lo que más me llama la atención de la Reforma, ¿sí? Como decía, lo que más admiro es la valentía de estos hombres que, usados por Dios, se animaron a desafiar al orden establecido en distintos ámbitos de la vida, y sobre todo y en particular en cuanto a nuestra relación con Dios, no concebían una relación del individuo con Dios sin la palabra de Dios de por medio, sin la Biblia, traducida al idioma verdadero. Por supuesto que ello conllevó distintos desafíos, ¿sí? Justamente no era fácil la difusión de estas ideas, y no era fácil pararse y exponerlas como tal vez hoy lo hacemos con total y absoluta libertad. Bien, muchas gracias. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo, basta con que levante la mano y, insisto, el vicario le va a acercar el micrófono. Se desprende de lo que dice el doctor Míguez y de lo que dice el abogado Horacio, entonces, que hubo una especie de casualidad en el tiempo, en ese despertar de la humanidad, el renacimiento, donde muchas cosas comenzaron a aflorar de diferente manera, allí hubo el caldo de cultivo perfecto para la Reforma. Y aquí voy a hacer una pregunta que transversaliza nuestro set, si me lo permiten. Porque si bien la Reforma estaba buscando la pureza del cristianismo, visto en algunos esquemas de lo más primitivo, también es cierto que es un cambio de forma, y finalmente es un cambio, y que lo único constante en la vida es el cambio. La Reforma terminó, la Reforma continúa. ¿Cómo se puede entender esto de allá hacia acá? Corregime porque no me sale en latín la frase de los primeros reformadores. Te respondo con una frase que era muy común entre ellos, que era: la iglesia reformada siempre está reformándose. Esto significa que cuando empezamos a dar por sentado paradigmas, o de que ya lo sabemos todo, o de que ya lo entendimos todo, o de que ya lo conocemos todo, ahí es que comenzamos a anquilosar, hubo una palabra que usó Néstor, es decir, empezamos a estancarnos y dejamos de crecer. No solo como iglesia, entendiendo como tal al cuerpo de Cristo, sino incluso como sociedad. Concretamente entiendo que la iglesia siempre tiene que estar revisándose, pero a la luz de la palabra, que te podría decir que es lo único constante, es lo único que permanece
y es lo único que le da un eje y un sentido no solo a nuestras creencias, sino que también a nuestra forma de vida, ¿sí? Francis Schaeffer, un sociólogo cristiano, él lo plantea y lo desarrolla muy bien a esta idea, a este cuestionamiento, en un pequeño libro que se llama ¿Y cómo debemos de vivir entonces? ¿Sí? Planteando que la actitud del cristianismo en general debería ser la de una constante búsqueda, ¿sí? Búsqueda de la verdad y de una constante revisión de nuestros paradigmas, de nuestras formas, de nuestra interacción con la sociedad, con los gobiernos y bueno, con los distintos fenómenos que como sociedad nos pueden atravesar. Ya que mencionaste un sociólogo, voy a mencionar otro, Zygmunt Bauman, que hace un análisis justamente de las sociedades actuales, posmodernas, y la llama la modernidad líquida, ¿no? Como que todo fluye y todo se desliza. Lo único constante es el cambio, decías. ¿Cómo puede o qué puede significar esto en nuestra fe? Y yo creo que aquí hay que hacer si me permiten, una pequeña cuestión más técnica. ¿Cómo traducimos la palabra fe? Si la fe es la creencia en una serie de dogmas, tenemos que reconocer que a medida que cambian cosas en nuestro entorno, estos dogmas van quedando viejos. En cambio, si la fe la pensamos con la confianza en Dios, como ese vínculo amoroso que se establece a través de Cristo con nosotros, entonces podemos decir que en medio de todos los cambios sostenemos la fe como confianza, la fe como confianza en un Dios que nos acompaña, que nos comprende, que nos perdona, que nos reconcilia, que nos da fuerza, que nos inspira, no todas palabras que vamos a encontrar en la Biblia con referencia a la acción del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces lo que yo diría es que en medio de todas estas transformaciones, las que vivieron en los albores del siglo XVI, las que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Yo podría decir en mis 70 años he visto transformarse el mundo de una manera impresionante, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Lo que me queda como resorte es la confianza en un Dios que no te abandona, que no nos abandona ni como personas ni como pueblo, a pesar de las dificultades, vicisitudes que los seres humanos mismos le provocamos a Dios, que no abandona su creación en un momento en el cual todo el tema ecológico es fundamental, un Dios que sigue de alguna manera cuidando su creación a través del testimonio de los creyentes. De manera que yo incursionaría por ese camino, ¿no? Cómo la fe nos ayuda a vivir. El otro día decía, contrarrestando las palabras de un exministro de Educación, no es que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, tenemos que aprender a vivir de que en medio de los cambios hay un Dios que nos sigue acompañando. Es esa confianza, esa certeza de un Dios que no nos abandona, lo que nos permite recibir, aceptar los cambios, o algunos rechazarlos, pero seguir obrando en medio de ellos. Hay un viejo himno, en inglés se llama Abide with me, que significa permanece conmigo, más que un himno es una oración cantada, y en una de sus estrofas dice algo, complementa lo que dice Néstor, y una de sus frases dice, cuando todo declina cambiante alrededor, tú que nunca cambias, permaneces conmigo. Creo que esa es la confianza del cristiano,
en medio de un contexto con transformaciones cada vez más rápidas, cada vez más violentas, si se puede decir, y cada vez más influyentes, incluso en el seno de las mismas iglesias. Bien, de nuevo queda el micrófono abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta. De no ser así, quisiese avanzar entonces al segundo momento, que tiene que ver con la actualidad y que podemos por supuesto empalmar con lo dicho anterior, y pudiésemos retomar también el concepto de lo único constante es el cambio, porque se entiende que constante es Dios y constante es la fe, constante es la gratuidad de Dios con nosotros. Y bueno, vamos a darle entonces una lectura a la actualidad. Vamos a aterrizar nuevamente en las iglesias. Desde la perspectiva de ustedes, nuevamente, ¿en qué consisten hoy las fortalezas y debilidades? Sin pretender hacer una gran matrifoda, pero sí, si podemos hablar sobre ello, las fortalezas y debilidades de las iglesias evangélicas en Argentina hoy día. Bueno, nuevamente acordamos que iniciaría yo esto. Sí. Y aquí probablemente, hasta aquí hemos coincidido bastante, pero no sé si aquí vamos a seguir coincidiendo tanto. Yo diría que las iglesias evangélicas en Argentina han cumplido un rol fundamental históricamente y para, digo, más allá de la tarea evangelizadora y demás, la constitución de comunidades, pensando en la proyección social, sin desconocer todo lo otro. Cumplieron un rol muy importante en toda la historia argentina, que la historia oficial, influenciada por otras corrientes, muchas veces tiende a ignorar. Lo que podríamos llamar el primer ministro de educación que tuvo la nación argentina, Diego Thompson, era evangélico. Y las cartillas que preparó para enseñar a leer y a escribir a sus alumnos a través del llamado sistema lancasteriano eran textos bíblicos. Y a pesar de que las imprentas en Argentina tenían prohibido imprimir la Biblia, no se dieron cuenta que cuando imprimían las cartillas para enseñar a leer y a escribir estaban imprimiendo textos bíblicos. Cuando cae Rivadavia, y no me voy a extender en toda la historia de don Diego Thompson, pero cuando cae Rivadavia y deja de ser ministro o director de escuela, quien lo lleva para que siga desarrollando su tarea es ni más ni menos que el general San Martín cuando fue nombrado gobernador de Cuyo, y lo nombró ministro de Educación o director general de escuela, como se llamaba en aquella época, de la provincia de Cuyo, y allí siguió su tarea Diego Thompson. Y por si eso fuera poco, cuando San Martín va al protectorado de Perú, se lo lleva, y cuando San Martín después de Guayaquil le pasa el poder a Bolívar, Bolívar se lo lleva a Venezuela como director de escuela, así, de influencia. La primera mujer que integra el Consejo de Educación en la Argentina y que propone la coeducación en la escuela pública, Juana Manso, predicadora laica de la Iglesia Metodista. Hablemos de William Morris. Hablemos de la primera mujer médica en la Argentina. La primera mujer médica en la Argentina, Cecilia Grierson, era miembro de la Iglesia Presbiteriana e incluso escribe un libro sobre la migración presbiteriana a la Argentina de acá de la provincia de Misiones. Datos que la mayoría ignora. Esa es la línea histórica. El matrimonio civil,
la ley de cementerios, la ley de educación pública, las escuelas normales. Todo esto fueron creadas, cimentadas, apoyadas, promovidas por evangélicos en el país. Y como en algún momento mencioné también, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos humanos, no solamente en la última dictadura en Bar y de las libertades cívicas, en las varias dictaduras que atravesó nuestro país, tuvieron voceros en las iglesias evangélicas. Y cosas que a algunos les gustará más, otros menos, en la creación de los sindicatos, especialmente del sindicato de la carne de Rosario, intervinieron pastores evangélicos. Es decir, la línea histórica de los evangélicos en la Argentina ha sido una línea mayormente de apoyar todo lo que eran derechos civiles, derechos cívicos, progreso social. Yo creo que esa es su fortaleza. ¿Cuál es su debilidad? Su debilidad presente es que ya no es tan consistente esa misma mirada. ¿Cierto? Ahora los evangélicos estamos mucho más divididos y tenemos posiciones encontradas, si no enfrentadas, por lo menos no coincidentes en varios puntos. Es una debilidad en un sentido, es también una muestra de la pluralidad y es una muestra de un lema fundamental de la Reforma, que es la libre interpretación de las Escrituras. Frente a las Escrituras, algunos interpretamos en un camino, otros interpretamos en otro. Yo diría que la debilidad, y para ser bíblico, la debilidad está en que no sabemos resistir las tentaciones de Cristo. Las tentaciones de Cristo, ustedes recuerdan, en el desierto son tres. Una tentación económica, transformar las piedras en pan. Una tentación política, te daré los reinos de este mundo, el poder político. Una tercera, la tentación religiosa de la espectacularidad. Si salta desde el templo y te atapan los ángeles en el camino. Y nuestras iglesias no están sabiendo resistir estas tres tentaciones. Frente a la tentación económica aparece una teología de la prosperidad. Jesús se negó a transformar las piedras en pan. Frente a la tentación política aparece la idea de que los evangélicos podemos tener poder. Y frente a la tentación religiosa aparece la predicación del evangelio como un gran espectáculo, que a veces se parece más a un show televisivo que a la exposición con que Jesús humildemente desde una barca predicaba, y cuando le pedían que hiciera milagros para demostrar su poder, se decía: no, para eso no los hago. Los hacía para curar a la persona que estaba allí, y lo hacía en privado. A veces en público, porque el público lo rodeaba, pero no es que llamaba a la gente para que vean cómo se hacían los milagros. Entonces yo creo que esas tres tentaciones que Jesús supo enfrentar son las que muchas veces nuestras iglesias evangélicas no están sabiendo enfrentar y ante las cuales están cayendo. Yo creo que esa es su debilidad. Muchas gracias. Seguimos sin que aparezca el debate, no puedo menos que estar de acuerdo. Con respecto a las fortalezas, es claro y es notorio, y eso me toca por ahí en el ámbito de la profesión, reconocer la influencia en nuestro sistema jurídico de una cosmovisión cristiana. Nuestro sistema jurídico original, sobre todo nuestra Constitución, la redactada por Alberdi, toma mucho de el pensamiento, elaboración y redacción de la Constitución norteamericana. Y casualidad o causalidad, ese preámbulo de la Constitución
que nos confiere y hasta hoy sigue siendo un faro de luz para nuestra sociedad, reconoce, señala y se ancla en Dios, a quien se lo identifica como la fuente de toda razón y justicia. Y lo que parece ser una simple expresión de deseos no es otra cosa que el señero del ordenamiento jurídico nacional. Y justamente las iglesias se han dado cuenta de esto, se han dado cuenta de que no puede dejarse de lado la voz de la iglesia, la voz de las convicciones, la voz de las confesiones. Porque cuando hablo de las convicciones no quiero limitar solo a las iglesias evangélicas. Nuestra Constitución prohíbe que seamos discriminados por nuestras convicciones, y al contrario, deberían traerse a cualquier mesa de debate de cualquier proyecto de ley que tenga impacto social nuestras convicciones. Y a la vez lo que es una fortaleza también termina siendo una debilidad, porque hoy la principal debilidad de las iglesias evangélicas, y por ahí alguien puede no estar de acuerdo, es la ignorancia. Esto sin ánimo de generalizar. Los mayores problemas los hemos tenido los cristianos por desconocer nuestra carta magna, que es la carta magna del reino de los cielos, las Escrituras. Y segundo, nuestra mayor debilidad como evangélicos que formamos parte de una sociedad organizada es el desconocimiento de nuestras leyes. Me ha tocado disertar, dar charlas, conferencias en iglesias donde la mayoría de los miembros de esas comunidades desconocían derechos básicos que nuestro ordenamiento legal nacional, provincial, nos confieren como ciudadanos, ¿sí? Con lo cual está bien, sí, hacer público y visible nuestra posición respecto a determinados asuntos, pero también está bueno saber que son derechos que yo los tengo reconocidos y tengo la posibilidad de acceder a la justicia para exigir su cumplimiento. Entonces, esto me lo ha tocado decir incluso a pastores, lo que en un momento fue nuestra fortaleza se ha transformado en nuestra habilidad. Tenemos un ordenamiento jurídico que, consciente o inconscientemente, ha sido consagrado en base a valores y principios cristianos fundamentales, y que hoy no lo sabemos defender, no lo sabemos ejercer, y obviamente cuando se nos viene una marejada de ideologías y de nuevas perspectivas, nos agarran como desprevenidos en eso, ¿sí? Así que yo insisto que principalmente hoy en la mayoría de las iglesias uno de nuestros defectos es la ignorancia, ¿sí? Partiendo por las Escrituras, porque el hecho de que tengamos, como nunca tuvimos a disposición, tantas versiones de las Escrituras en un dispositivo, ¿no?, que nos reduce el espacio de una tremenda biblioteca, no nos hacemos el tiempo, no nos hacemos el espacio, no nos tomamos el compromiso de decir qué dice Dios al respecto de determinadas cuestiones y salir a defender eso, ¿sí? Bien, de nuevo el micrófono abierto, si algunos quieren preguntar, sería valiosísimo. Seguramente podemos enriquecer un poco más el debate, además de lo que yo les pueda preguntar a nuestros panelistas. La manera de enriquecer es que podamos contar con la participación de todos. Bueno, sí, la señora Lilian Beck. Bueno, la pregunta es para el panel anterior, lo que pasa es que el micrófono ya había empezado eso. También creo que uno de los panelistas ha expresado
que la fe es una fortaleza. Y en ese sentido quisiera preguntar, si bien la reforma es transformar y transformarnos, ¿qué sucede en Wittenberg, bola de la reforma del movimiento académico? Hoy su población no tiene fe. El 80% de la población es atea. Si podemos dar luz un poco a cuáles fueron los procesos que han sucedido allí. Gracias. Entre los cambios que se ha dado en el mundo, especialmente en Europa, es todo el movimiento filosófico. Tendríamos que entrar en una explicación un poco más larga que los breves minutos que tenemos acá, que comenzó con el positivismo y demás, y el hecho de que la fe dejó de ser, como se señaló, un elemento impuesto por las instituciones y se transformó en el modo de la relación personal con Dios. Entonces, hay que preguntarse si esta modificación no es la que de alguna manera influyó para que gente que antes se decía cristiana y con fe porque pertenecía a la institución eclesial, pero que esa fe era una especie de dato cultural establecido, ¿no es cierto? Si cuando hay que asumirla personalmente como compromiso, sigue teniendo la misma fuerza, ¿cierto? Pensemos en el cristianismo naciente del primer siglo. Los cristianos eran mínimos, era una minoría insignificante. Recién cuando empezaron a ser un poco más numerosos llamó la atención, y entonces ¿qué hizo el imperio? Se apropió del cristianismo como religión propia, y en menos de 50 años una religión absolutamente minoritaria pasó a ser absolutamente mayoritaria, simplemente porque el imperio la adoptó como religión propia. Hoy, cuando el imperio ya no impone el cristianismo porque tiene otra religión que se llama consumismo, entonces dejamos de ser cristianos y pasamos a ser consumistas. Y esa es la religión de nuestro tiempo, por lo menos en Occidente. Si lo que se ha producido, por lo menos en mi comprensión y en mi análisis, es que se ha sincerado cierto modo de la fe, esa relación personal con Cristo, ¿no es cierto? Esa relación que me constituye pueblo de Dios, que no es porque esté en una institución eclesial, sino porque me siento identificado con el Señor de la cruz y con el Señor de la gloria. Esa identificación hoy ya no es un dato cultural, ¿no? Por ahí yo daría la respuesta, mucho más para agregar, pero no nos da el tiempo. Pensemos que en el siglo III, Constantino declara como religión oficial del imperio al cristianismo. Con este alcance, significaba que todo aquel que nacía en algún territorio ocupado por el Imperio Romano, por el solo hecho de haber nacido en un determinado ámbito geográfico, ya era cristiano. Y esto que podría a primera vista interpretarse como algo positivo, en realidad contradice totalmente el concepto de cristiano que obtenemos de las Escrituras. Yo soy cristiano porque el Espíritu Santo operó en mi corazón y produjo lo que se llama el nuevo nacimiento. No porque un DNI, por así decirlo, o porque un certificado de nacimiento indique que nací en determinado espacio geográfico. Adviertan eso. Con los movimientos precursores a la reforma, y la reforma concretamente, esta concepción oficial impuesta de
del cristianismo cambió radicalmente. Pasó a ser una cuestión, dejó de ser una cuestión de nacionalidad para ser una cuestión de relación. Entonces, es obvio que eso de alguna manera es una especie de sedazo como para que podamos identificar y hoy poder decir determinado lugar geográfico en el que se produjo algo tan importante y radical para nuestra fe cristiana, hoy no la profesa, o no la profesa con la pasión y el compromiso que sería de esperar. Gracias. Tenemos otro participante que quiere preguntar. Adelante, por favor, si quiere usted presentarse y luego hacernos la pregunta. Bueno, antes que nada, que Dios los bendiga. Amén. O sea, es una fecha muy importante, el 31 de octubre, ¿no? En contrapartida, en el mundo celebra Halloween, pero como dijo el apóstol Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y es bueno recordar, o sea, hubieron muchos movimientos antes de Lutero, pero el punto de partida fue en el año 1516, justamente la fecha, a través de ese punto de partida de la Reforma Protestante. Y diría que los 5 principios de la Reforma Protestante, había leído un libro de historia de la Iglesia. El primero justamente es una relación viva y personal con Dios a través de Jesucristo. Es el primer principio importante y básico de la Reforma Protestante. Otro principio de la Reforma Protestante es la Biblia como única regla de fe y conducta en lo que a materia de fe respecta, ¿no? Porque la Biblia estaba limitada a latín y para unas pocas personas, ¿no? Aquí la pregunta, por favor. Sí, La pregunta. justo estoy preparando el camino para la pregunta, ¿no? Y otro principio, ¿no? La separación iglesia-estado, también. Piedad práctica, ¿no? Piedad práctica, ¿sí? Y también, bueno, o sea, la religión o la Biblia, o sea, en el idioma del pueblo. No sé si estoy pasando, no me estoy acordando de los 5. Ahora, ¿cómo siguen vigentes esos principios? O sea, ¿cómo nos afecta a eso? ¿Qué incidencia tiene en el mundo cristiano, o sea, aquí de Occidente, ¿no? Y, o sea, en todo el mundo cristiano, ya sea protestante o católico, ¿no? ¿Y qué impacto tiene en la sociedad? Porque justamente muchas naciones de Europa que fueron baluartes de la Reforma hoy están en otra, ¿no? El ocultismo, el ateísmo, el materialismo y el Islam que está avanzando. O sea, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que esos 5 principios de la Reforma Protestante, o sea, cómo nos afectan, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor Miguel, de acuerdo con usted, después de cada pregunta comienza y don Horacio continúa con las respuestas. Bien, yo creo que lo primero que dijiste es significativo, porque refuerza lo que yo dije recién. La imposición comercial de la fiesta de Halloween en lugar de la reforma evangélica está mostrando el cambio de religión. Hemos pasado de la fe cristiana al consumismo, ¿no? Entonces Halloween, que es una fiesta completamente extraña en nuestra cultura, ¿no es cierto?, que se impone desde un lugar puramente consumista. Pero vean ustedes los anuncios de los diarios que están diciendo que tenés que comprar esta baratija o aquella absolutamente inservible en un país que además nadie puede comprar ni alimentos. ¿Por qué? Porque cambió la religión. Es decir, cuando Lutero elige el 31 de octubre para fijar sus tesis, lo hace justamente porque es la víspera del Día de Todos los Muertos.
Y entonces él quiere afirmar, ¿no es cierto?, frente a todo el culto de la muerte que a través de las indulgencias y demás se hacía desde el catolicismo medieval de aquel tiempo, afirmar que todo ese culto de la muerte no servía para nada. Qué bueno. Y entonces desde ahí plantea justamente que no son las indulgencias las que nos salvan, sino el amor al prójimo. Y yo ayer citaba, medio de memoria, una de las tesis que dice: si alguien tiene un dinero y ve pasar a alguien con necesidad, y en cambio de usar ese dinero para ayudar al necesitado, con él compra indulgencias, no se ha salvado del purgatorio, sino que se ha condenado al infierno. Esa sensibilidad hacia la necesidad del prójimo aparece entonces vinculada con la reforma. Sensibilidad que hoy justamente la cultura consumista nos dice: si tenés dinero, gastátelo en vos mismo, te lo mereces, y no te preocupes de tu prójimo que esté en necesidad. Es el antievangelio, y no lo digo porque se me ocurre. Si uno lee los filósofos y economistas que están imponiendo el sistema neoliberal en todo el mundo, dice explícitamente von Hayek, que es uno de los ideólogos del neoliberalismo, dice que el amor al prójimo sirve para las relaciones familiares, pero que si se considera en la sociedad es un veneno para la sociedad. Eso dice explícitamente. Por eso estamos en un mundo que culturalmente está cultivando, sin decirlo, una forma de vida completamente contraria a la que nos enseñó Jesús. Entonces yo creo que afirmar la reforma hoy no es tanto por afirmar este dogma o aquel modo de ser, sino nuevamente la centralidad que tiene el mensaje de Jesús. La centralidad que además, y esto quiero ser muy claro, que además nosotros no le podemos imponer a nuestra sociedad por leyes, sino a través del testimonio. Y por eso sí valoro el tema de la separación de iglesia y Estado, de todas las iglesias. Porque yo escucho los discursos del presidente de Brasil y me quiere imponer una nueva relación de iglesia y Estado. Y a mí no me resulta simpática la relación de iglesia y Estado entre la iglesia católica y el Estado argentino. Tampoco me resulta simpática la relación entre cierta forma de iglesias evangélicas y el Estado brasileño que quiere imponer Jair Bolsonaro. La libertad que pido para mí la pido para todos los demás. Entonces el principio de separación de iglesia y Estado, que desgraciadamente algunos evangélicos de nuestro propio país están ignorando, queriendo imponer justamente el mensaje evangélico desde funciones de Estado. Ahí es donde yo creo que nosotros estamos empezando a tener algunas dificultades y algunas discusiones que vamos a tener que aclarar. Porque la reforma implica el reconocimiento de la función profética de la Iglesia, muy diferente de la función ordenadora del Estado. Y nosotros no podemos pedirle al Estado que cumpla la función profética que tiene la Iglesia, ni podemos pedirle a la Iglesia que tome la función ordenadora que tiene el Estado. Y esto es un tema muy central en toda la comprensión de la reforma. Muchas gracias. Consideren esto. Hasta el año 2015, en que se reformó por última vez el Código Civil, había un artículo ahí colado en el ordenamiento legal más importante después de la Constitución que tenemos, que consideraba a todas aquellas iglesias que no pertenecían a la fe católica como iglesias disidentes. Eso, gracias a Dios, podemos decir que cambió, fue modificado y hoy no existe esa distinción. Es decir, fíjense la cantidad de años que tiene nuestro país, ¿sí? Ya cumplió más de 200 años, pero recién hace 4, para el ordenamiento civil, la iglesia evangélica se equipara a la iglesia católica.
No totalmente. Por supuesto que falta todavía mucho como para que lleguemos realmente a cumplir otro principio que está en la Constitución, que es la de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Hoy la Iglesia Católica tiene ciertos privilegios que las iglesias evangélicas no las tienen. En respuesta a lo que decía la última pregunta, los 5 principios consagrados por la Reforma se reducían en un acróstico que se lo conocía como el tulip o el tulipán, pero que de alguna manera consagraba, ¿sí?, otros 5 principios que también se conocen como las 5 solas de la Reforma Protestante. Esas 5 solas, por su redacción en latín, referían a que la salvación la alcanzamos solamente por la fe en Cristo, solamente por la fe, y esta fe puesta en una persona, en la persona de Cristo, sin necesidad de intermediario alguno. Pero esta fe no iba a venir sino producto de la enseñanza de todo el consejo de Dios contenida en las Escrituras, sola Escritura. Aún así, la salvación no dependía o no estaba vinculada a ningún tipo de mérito o sacrificio que yo pudiera realizar, introduciéndose el concepto de la gracia como dádiva o don divino. Todo lo cual me llevaba a una y a la última de las 5 solas, que era dar la gloria a Dios por eso. Entonces, esas 5 solas, solo fe, solo por la fe, solo en Cristo, solo las Escrituras como regla, como bien dijo, que hizo la última pregunta, como regla de fe y de práctica, solo por gracia, no hay mérito humano en la salvación. Y por último, todas estas 4 anteriores terminaban en la última de las 5 solas, que soli Deo gloria o solo a Dios sea la gloria por la salvación del hombre. Siguen vigentes porque son principios bíblicos, no es un dogma político. Y si ha perdido, no creo que haya perdido personalmente, no han perdido, así como no han perdido vigencia, no han perdido efectividad. Y si no vemos la efectividad de estos principios en la sociedad, es probablemente porque la Iglesia no está cumpliendo su función y ha cedido a esas 3 tentaciones que también ha descrito Néstor. Se ha vuelto pragmático, más preocupada por los números, por cierta relevancia, por cierta fama, que incluso afecta de raíz la cosmovisión que deberíamos tener como cristianos, ¿sí? La cosmovisión a nosotros no nos da una determinada ideología, no nos da un determinado pensamiento de moda. La cosmovisión cristiana la tenemos solo y a través de las Escrituras. Y en tanto y en cuanto más nos alejemos de las Escrituras, más consideremos que en determinados aspectos no es tan relevante, o ya pasó de moda, o ya no corresponde que aplique ese principio a la actualidad, más difícil será ver la influencia de la Iglesia en la sociedad. Muchas gracias. Bien, el tiempo, ya ustedes saben que es un verdugo. Voy a hacer una última pregunta de este set 2 que me transversaliza al set 3 y que tiene que ver con todo lo que ustedes vienen diciendo. Voy a hacer una pequeña introducción, tomando en cuenta que en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil y quizás en toda nuestra América, y no sé, por allí ustedes me ilustrarán, en otras partes del mundo,
el interés de las iglesias cristianas en participar en la cosa pública, organizándose incluso en partidos políticos. Decía Horacio que la ignorancia es una de las debilidades de las iglesias o de los miembros de las iglesias cristianas hoy, asomando un poco que también tendríamos que asumir un rol de educadores. Por otra parte, el doctor Víguez hablaba de las tres tentaciones, hablaba de lo económico, hablaba de lo político y hablaba propiamente del poder, ¿sí? Evidentemente, en América Latina todas esas tres tentaciones se solucionan participando en lo político, se soluciona lo económico y se concentra el poder. Pero parece que de alguna manera hemos estado yendo hasta allá. Dicho eso, ¿cómo están reaccionando? ¿Cómo nos estamos comportando ante el compromiso de las causas de justicia social? Violaciones de derechos humanos, problemas que comprometen los derechos hoy, quizás para mañana, el cambio climático. ¿Por cuánto tiempo van a respirar los hijos de ustedes o los hijos de los hijos de ustedes si nosotros le estamos comprometiendo el futuro? Y el mismo rol político. ¿Cómo estamos reaccionando o cómo estamos trabajando con esas causas? Sí, hay varios elementos que están en juego. Voy a empezar por algunas de las cosas que señalaste. La idea de partidos políticos cristianos, o más específicamente evangélicos. Yo tengo que declarar que, por lo menos para mí, hay una contradicción entre la idea de un partido político evangélico y la separación de Iglesia y Estado que anunciaba antes, porque justamente sería la idea de que un determinado partido con ánimo de ganar las elecciones impondría entonces un pensamiento evangélico. Tengo una experiencia personal muy cercana con eso, porque mi padre, que era pastor y teólogo, uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en Argentina, ya en el año 75, fue invitado por un partido político a integrar la lista de constituyentes en el 94. Él lo aceptó y fue elegido constituyente porque tenía la convicción de la necesidad de incluir elementos vinculados con los derechos humanos, de los cuales había sido vocero en la nueva constitución, cosa que efectivamente se logró. Terminada la convención, ese mismo partido le propuso que fuera candidato a diputado en vista de la, digamos, de su actuación en la constituyente, y se negó. ¿Por qué? Porque dijo, una cosa es que yo fui a asegurar los derechos humanos en la Constitución y otra cosa es que yo como pastor evangélico entre al Parlamento. Yo voy a entrar al Parlamento si es que tuviera vocación para hacerlo como ciudadano argentino. Justamente porque los reclamos que tenemos los evangélicos no son distintos de los que tienen muchos otros ciudadanos que profesan otra fe, o ninguna. Entonces yo no puedo pensar que la identidad cristiana, la identidad evangélica me da una particularidad política, porque en el mundo de los políticos se entra como ciudadano, en la iglesia se vive como creyente. Y a mí me duele, lo tengo que decir, que se hayan utilizado iglesias para hacer campaña política, que se hayan utilizado templos como comité de algún partido político. Esto me duele, porque esto va contra los principios de la Reforma. Lutero habría salido más que corriendo de eso.
es cierto? De manera que ahí tenemos que tener un tema muy cuidadoso. El cristiano tiene que dar testimonio en el mundo social, ninguna duda, de sus convicciones, de su fe, de aquello que la palabra bíblica le lleva a afirmar. Pero lo hace como testimonio y no como búsqueda de poder. En todo caso, sus ideas serán aceptadas si la mayoría de los ciudadanos las comparten. Y en esto voy a ser claro en un punto. Me parece que el testimonio evangélico en nuestro país ha parcializado su énfasis. Y el énfasis ha estado mayormente en cuestiones vinculadas con la sexualidad. Aborto, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Si nosotros leemos las Escrituras, y especialmente el mensaje de Jesús, vamos a ver que el tema de la sexualidad es uno y ni siquiera el predominante frente al tema del amor al necesitado, frente al tema de el hambriento y el pobre, frente al tema de la salud. La vez pasada me preguntaban, Jesús se encuentra con delitos, con lo que podríamos llamar delitos o pecados sexuales. ¿Cuál fue su reacción? El perdón. Con la mujer tomada en adulterio, con la prostituta que le lava los pies, pero con el joven rico que se negó a compartir sus bienes, no le dijo, está bien, te perdono. Fue mucho más duro frente a la falta de solidaridad del rico que frente al pecado sexual de la prostituta. Y los evangélicos pareciera que hemos alterado eso, y pareciera que toda la campaña política y que los evangélicos solo nos concentramos en los pecados sexuales. Y no estamos tomando ni los pecados sociales, ni los pecados económicos. Recuerden que Pablo dice que la usura es idolatría. Dice explícitamente, entre los pecados menciona la usura, la cual es idolatría. Ahora díganme, ¿hemos visto a los evangélicos en su expresión pública mayoritaria criticar el hecho de que las tarjetas de crédito están cobrando 200%? ¿Y eso no es usura? Entonces yo creo que los evangélicos tenemos que dar testimonio de toda la Escritura, no solamente del pedacito que más nos duele, sino también la que le duele a todo nuestro país. Recuerden que Jesús, en el único acto medianamente violento de toda su vida, ¿a dónde se dirige? Al mercado y a los que especulaban con dinero. Hoy el mercado es Dios y la especulación con dinero es la fuente de la riqueza. ¿Estamos los evangélicos defendiendo la acción de Jesús en ese sentido también? Yo creo que ahí tenemos los evangélicos mucho que decir acerca de la economía, acerca de la política, acerca de la situación de pobreza, acerca de la situación de hambre. Ayer visitaba el comedor que tienen los hermanos del Ejército de Salvación, 50 niños dependiendo de ese plato de arroz y lentejas que ellos le dan. Por algo, como yo decía al principio, los evangélicos estamos en este país defendiendo la educación pública, gratuita y laica, y la coeducación, defendiendo la salud pública. El reclamo de salud pública, de coeducación, de seguridad alimentaria, de seguridad de la vivienda, son elementos que conforman la tradición evangélica, tanto como la integridad sexual. No es que yo esté diciendo que no tenemos que preocuparnos de eso, pero estoy diciendo que eso ha tomado un lugar inconsistente con todos los otros temas que también tiene la tradición evangélica y los propios evangelios de Jesucristo que se nos ponen por delante.
Yo creo que el futuro de las iglesias evangélicas está cuando asumamos la totalidad de la agenda cristiana en la búsqueda de reconstrucción de nuestro pueblo, en la búsqueda de reconstrucción de los lazos solidarios, en la reconstrucción fundamentalmente de la justicia y de la esperanza. Muchas gracias. Bien, ahora sí, como decirte que te quiero, pero que puedo no compartir con, sobre todo la primera parte de tu última reflexión. En lo personal, y basado en mis convicciones bíblicas, tengo que disentir con Néstor en este punto. Así como precisamente Lutero incentivaba el uso de las artes para glorificar a Dios en última instancia, así como la Reforma ha influido en muchos ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo científico, al contrario de lo que decía Néstor, y esto no significa el maridaje entre la Iglesia y el Estado, yo creo en la política como una herramienta de transformación social. El error es presuponer o confundir política con partidos políticos. Es confundir ámbitos de gobierno, entendiendo a países como el nuestro, conformados sobre un sistema republicano, representativo y federal, en el que el poder no lo ejerce una sola persona, sino que está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Yo soy un ferviente defensor del compromiso de cristianos para que aspiren, formándose, si tienen el llamado, con la debida preparación y compromiso, primero con las Escrituras y luego con su país, con su comunidad, a ocupar cargos en esos ámbitos de gobierno. Por cómo está conformada nuestra sociedad, y siendo que somos un país democrático que con un profundo respeto por las instituciones, que según los gobiernos a veces se las respeta más, a veces se las respeta menos, pero gracias a Dios estamos en un país que todavía las instituciones funcionan. Una de esas instituciones que permite a los cristianos acceder sobre todo a cargos legislativos son precisamente los partidos políticos. En lo personal, no veo mal que los cristianos conformen una determinada agrupación política, aglutinándonos o con determinadas afinidades desde un punto de vista bíblico con lo social, desde un punto de vista bíblico con lo económico, desde un punto de vista bíblico con la educación, con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí veo mal, y comparto con Néstor, es que se usen las iglesias como unidades básicas, que se usen los púlpitos como plataformas, y que en definitiva se pueda llegar a ver a una determinada membresía o una comunidad como futuros votantes o afiliados a un determinado partido político, por más cristiano que sea. En eso sí comparto. No obstante ello, entiendo que la política en tanto herramienta se conforma, el arco político, por distintos partidos, y no vería mal un partido político cristiano, siempre teniendo presente esta cosmovisión. Estamos en un mundo caído, a raíz del pecado, de la introducción del pecado en la humanidad, tal como se nos relatan las Escrituras en Génesis, el capítulo 3, y hasta que Cristo no redima esta creación, ¿sí?, y no establezca su reino, vamos a vivir en un mundo caído, habitado por personas que podemos fallar, que podemos equivocarnos,
que podemos tener miradas distintas, que podemos incluso en algunos aspectos defeccionar. No obstante eso, creo firmemente en que a pesar de eso podemos aspirar a cambiar realidades sociales. Y no estoy diciendo que hay que hacer un partido político para que el hambre se termine en la Argentina, no estoy diciendo que hay que hacer un partido político, porque la verdad las iglesias lo vienen, la gran mayoría de las iglesias vienen haciendo trabajos con altísimo compromiso social, que exceden incluso el marco de la sexualidad. En el ámbito de la educación, hay muchas iglesias en nuestra ciudad que tienen comedores, que tienen merenderos, que tienen apoyo escolar, que trabajan con las personas en situación de vulnerabilidad, que trabajan en prevención de adicciones. Es decir, que se involucran en las problemáticas. Y no estoy diciendo que hace falta un partido político para hacerlo, pero sí soy convencido de que la política, bien entendida, puede ser reñida por los cristianos como una herramienta de transformación social. Sí estoy de acuerdo que no se puede imponer ninguna religión, y por ahí ese es el presupuesto del que parte Néstor, de que si un cristiano llega a la presidencia va a proclamar como religión oficial la evangélica. Dudo que sea así. No ha pasado en nuestro país, pero ha pasado en otros países. Resta recordar, por ejemplo, que Jimmy Carter era de la Asamblea de Dios, y no recuerdo que haya proclamado a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios como la única iglesia en Estados Unidos. Nixon era cuáquero, no recuerdo que le haya consagrado a su fiel o a su creencia religiosa como la única válida en Estados Unidos. Tras Jimmy Carter vino Ronald Reagan, ferviente católico, pero como decía Eduardo Galeano con respecto a Obama, ¿no? A todos se nos iluminó la sonrisa porque venía un presidente negro en Estados Unidos, ¿no? Por primera vez, y Eduardo Galeano dijo, sí, será negro, pero sigue siendo estadounidense, como diciendo que tienen y responden a una agenda política que se compartirá, no se compartirá, que ha sido probablemente la responsable de las grandes injusticias que se han producido a lo largo del mundo, no solo injusticias, sino que guerras, golpes de Estado y demás. Entonces, yo creo que la política puede ser redimida por el cristiano, a pesar de que podamos cometer errores en el camino y a pesar de que podamos tener distintas perspectivas con respecto a distintas cuestiones. Y sí, y tuve la oportunidad de decirle, inclusive personalmente al candidato José Gómez Centurión, de que me parecía un discurso monotemático, de las dos vidas, de las dos vidas, de las dos vidas. Estoy totalmente de acuerdo con la defensa de las dos vidas, pero ¿de qué sirve gritar y enarbolar la bandera de las dos vidas si largamos después esas dos vidas a un contexto de adicciones, a un contexto de pauperización, a un contexto de desempleo, a un contexto de analfabetismo? No sirve de nada. Como conclusión, diría yo que si nos involucramos en la política, no sigamos la agenda que nos puede determinar una cuestión que se ponga de moda, sino que sigamos lo que la Biblia dice, ¿sí? Tratar de alguna manera llevar consuelo, ¿sí?, al afligido, esperanza al desesperado, a los presos, apertura de cárcel, libertad a los cautivos, ¿sí? Tratar de que todo el consejo de Dios sea o tenga ese impacto social. Gracias. ¿Puedo hacer una acotación? Por favor. Yo no estoy denostando la política, al contrario. En mi propia iglesia hemos tenido intendentes de ciudades importantes, hasta un ministro era predicador laico de la iglesia metodista. No es que estoy descartando la política como lugar de testimonio, al contrario, nosotros defendemos y promovemos la vocación política. Donde estamos en desacuerdo probablemente es en la creación de un partido cristiano o partido evangélico. Existió en nuestro país la democracia cristiana,
cristiano decía muchas cosas de la democracia cristiana no me convencen. Y otras cosas de otros partidos que no se promovían como cristianos me resultaban mucho más afines a mi propio pensamiento. Si tengo un partido cristiano, ¿es que los que no voten por ese partido serán menos cristianos? No, entonces ahí es donde yo tengo mis dificultades, no con la participación política, sino con el definir un partido con como representante de un pensamiento religioso específico, sea ese o cualquier otro. La segunda aclaración que quiero hacer es que no desconozco para nada todo lo que las iglesias, sean de Faye, sean de Asiera, no estén afiliadas para nada. Lo que estoy diciendo es que justamente los cristianos que participan en política deben prever que el Estado tiene que cumplir esas funciones que hoy desgraciadamente las iglesias están cumpliendo porque el Estado no las está llevando adelante eficazmente, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo el testimonio supletorio de la iglesia de una función que el Estado ha descuidado, pero a su vez como cristiano, como ciudadano cristiano, le estoy pidiendo al Estado que cumpla con esa función que hoy no está llevando adelante adecuadamente, ¿no? En eso coincidimos. La diferencia sigue siendo en torno de dos cuestiones que me parece para clarificar para todos, porque disentir no está mal. Ya en Gálatas Pedro y Pablo disienten, ¿cómo no vamos a disentir nosotros? ¿No es cierto? Es el tema de un partido que se identifique como portador de la fe cristiana en el ámbito de la política. Yo creo que son los ciudadanos portadores de la fe cristiana que se involucran en la política como testigos de Cristo, afirmados en la palabra bíblica, pero que lo hacen no desde un partido específicamente político, sino en el juego total de la política existente, ¿no? Eso me parece claro. Y segundo, la idea de que hay ciertas problemáticas sociales que no se resuelven con la prohibición, sino con la misericordia. Y en esto quiero ser claro. Frente al tema específico de la interrupción voluntaria del embarazo, nuestra posición como FAIE es que una legislación prohibitiva no soluciona el problema, que hay que poner una legislación, pero una legislación que tiene que ser mucho más preventiva y terapéutica y no prohibitiva. Bien, les agradezco mucho la aclaratoria. Yo quiero hacer una última pregunta para cerrar. Hay una persona allí que quiere preguntar. Le voy a pedir, por favor, por razones de tiempo, que ya estamos excedidos de la planificación original, les quiero pedir, por favor, lo más conciso posible. Sí, por favor. Michelle. Buenos días. Mi nombre es Luis Soria y soy de Presencia de Dios. Felicito a los panelistas. Y yo creo que acá todos los presentes habrán observado y habrán escuchado que cuando hemos tocado el tema, digamos, de las tres situaciones que hoy comprometen, digamos, al mundo evangélico, que es la política, lo económico y el poder, ha resultado ser la política el tema más atractivo. Por lo tanto, a los organizadores les voy sugiriendo que, a pesar de que hoy somos muy pocos, si llegan a organizar nuevamente un debate donde hablemos de la política con injerencia del Estado, creo que la convocatoria va a ser mucho mayor, no les quepa la menor. Con respecto a lo que estamos debatiendo, digo que es muy interesante porque hoy, más que nunca, tiene una vigencia total. ¿Y por qué hablo con respecto al tema de Estado e Iglesia? Porque muchos miembros hoy de las iglesias, ocultamente, porque ni siquiera son públicos, sabemos que participan de la cosa pública. Pero lo hacen tan en silencio que hoy permite de que este debate, en la identidad que tengan las iglesias en la participación del Estado, prácticamente sea totalmente sorda. ¿Y por qué digo esto? Porque se han tocado temas hoy en los congresos, en el Congreso Nacional, en las cámaras de diputados de las provincias,
en los consejos deliberantes los temas que hoy atañen tanto a la igualdad de género, tanto al aborto y a una serie de temas que han sido muy edificantes y continúan siendo. El debate ha sido a lo largo y a lo ancho del país, pero nunca escuché a un miembro de una iglesia, representante evangélico, que se haya identificado como tal para ejercer la defensa en un debate. Nunca. Esto significa que hoy el pastor Miguel tenga total certeza acerca de lo que él confía. Es más, su papá, cuando él narra, digamos, su actitud, su actividad, digamos, como constituyente, llevó, digamos, que luego no pueda participar como legislador. La pregunta mía es la siguiente, y quiero referirme al abogado, digo que yo comparto plenamente, digamos, la participación de los miembros de la Iglesia en el Estado, porque creo que realmente es la necesidad que hoy tenemos realmente de participar, porque creemos que tenemos mucho aporte. Ahora, una sola diferencia. Así como existe la capacitación, digamos, en la palabra de Dios, existe también la capacitación en la cosa pública. Porque no se puede improvisar, y menos que menos lo evangélico, nunca. Porque caso contrario el costo a pagar es muy caro. Porque no se va a juzgar al hombre, en este momento Juan Pérez, que ejerce, digamos, como diputado, como senador, como que sea, como individuo, sino se va a identificar a la institución que él pueda representar. La pregunta no simplemente creo que sea todo contestado, sino simplemente sugiero de que en el próximo debate o el próximo panel tengan un tema convocatorio, porque creo que hoy muchas iglesias están participando prácticamente sin que el pueblo sepa y la gente sepa que lo están haciendo, digamos, a lo mejor equivocado. Gracias, nada más. Muchas gracias. Hay otra persona que quería hacer la pregunta. Le pido nuevamente, por favor, la mayor consideración respecto a la norma, de hacerlo en el menor tiempo posible, 15 segundos, hay un estimado para que puedan, como son preguntas que son abiertas y por allí pueden tomarnos algún tiempo responderlas, y a los panelistas que recordemos entonces la norma de los 3 minutos. Saludos a todos presentes en esta preciosa mañana que estamos reunidos, y también de venir a compartir con nosotros de otro lugar, ¿no? Y como decía el que me antecedía, yo creo que en el ministerio de Dios nos encontramos un ministerio con vocación a la política, que nos dejó el Señor. Y en lo que reformaron la Constitución, cuando Constantino, es el capítulo 13 del libro de Mateo, la semilla mostaza, que nos vendieron la jerarquía. Yo creo que Jesús, él dijo: yo vine a servir, no a hacer jerarquía. Y eso nos vendieron, y las iglesias y nosotros, aún en nuestras casas, lo tomamos. Acá mando yo. Y el evangelio es horizontal, no vertical. Por eso, como decía, si era de política, capaz estaría lleno. Pero en el ministerio de Dios nos encontramos política, sino que encontramos ciertos ministerios que Él nos encomendó a nosotros y le puso la iglesia por cabeza. Hoy la política, como no pudo ser pública dentro de la iglesia, como decía el que me antecedió, pero oculto lo están haciendo, quieren que nosotros nos metamos en la política. Que Dios los bendiga. Amén. Bien, yo quiero cerrar con una última pregunta. Quedó un tópico, una palabra que por allí no manejamos totalmente, y quiero volverla a traer respecto a cómo estamos trabajando, pero vamos a hablar entonces de unas situaciones bien puntuales. Ustedes hablaron de la pobreza. La pobreza ha sido causa de muchos movimientos sociales, y están las iglesias milenarias, iglesias actuales, y sigue habiendo mucha pobreza. Parece que hay una máquina de hacer pobreza que por allí es capaz de desbordar a las personas que están tratando de contener esta situación. Pero además de la pobreza hay una situación bien crítica también que le va a sumar a la pobreza, que es, por ejemplo, el tema de la migración y el tema del cambio climático. ¿Por qué las dos juntas? Porque una hace que haya migración. Hay, para hablar de Venezuela, de donde yo vengo, cerca de 6 millones de personas buscando alternativas para el mundo. De acuerdo a los organismos que garantizan los derechos humanos, la OIM y la ACNUR, hay 71
o 71 millones de personas por el mundo buscando nuevas oportunidades, porque en el lugar donde nacieron no tienen posibilidad. La pregunta entonces, teniendo estas crisis humanitarias en las puertas y teniendo nosotros la vocación y el compromiso social, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Cuál es la respuesta, por lo menos, a los fenómenos más inmediatos? Pobreza, inmigración, en lo que corresponde a Argentina, las iglesias en Argentina. Bien, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, yo quería aclarar nuevamente el tema de la vocación política. No todos tenemos vocación política y está bien que quienes la tengan la ejerzan en el ámbito de lo político y con las reglas de lo político, y no pretender trasladar las reglas de la Iglesia a la política ni de la política a la Iglesia. Por eso, en el caso que yo mencionaba de mi padre, él no quiso aceptar una banca de diputados porque no tenía vocación política, tenía vocación pastoral. Entonces digo, si yo paso a ser diputado, no puedo seguir siendo pastor, porque no voy allí como pastor, voy allí como ciudadano. Entonces, una cosa era en el ámbito reducido de la Constitución y otra cosa es transformarse en un político. ¿No es cierto? Eso para aclarar. Así como tengo muchos amigos muy íntimos que militan desde la fe cristiana en lo político. Y desde allí buscan encontrar caminos. El tema de la pobreza es muy claro. La pobreza existe porque existe riqueza. No es que los pobres son pobres porque no tienen nada, sino porque hay otros que tienen más de lo que necesitan. Y no lo invento yo. Ya en el siglo IV, Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia, en sus orígenes decía: si tú tienes con qué alimentarte, con qué abrigarte y con qué protegerte y con qué cuidar a tu familia, y después de eso te sobra, todo lo que te sobra se lo debes a tus hermanos. En un mundo donde el 0,5% de la población dispone de más del 50% de los bienes y servicios, mientras que el 50% de la población a nivel mundial dispone del 1,5% de los bienes y servicios, no me digan que la pobreza ocurre simplemente porque todos esos millones de pobres son vagos. Acá hay un problema de distribución de la riqueza, un sistema de acumulación como nunca hubo en el mundo. Ni en el Imperio Romano hay el nivel de acumulación de riqueza que hay hoy. Y de especulación financiera. Estaba leyendo ayer la noticia de que el dueño de Amazon dejó de ser el hombre más rico del mundo porque cayeron las acciones de Amazon en la bolsa. Y entonces, como subieron las acciones de otra empresa, la otra empresa... ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la realidad de nuestra gente en el campo. Entonces, algo está muy loco en este mundo. Y es esa locura lo que son los evangélicos. Ahí sí, participando en la vida política tenemos que ayudar a remediar. El tema ecológico, podemos nosotros como creyentes seguir admitiendo que la hermosa creación de Dios sea quebrada por la ambición de quienes quieren sacar oro usando cianuro a cielo abierto y contaminando las aguas. Para eso nos dio Dios este hermoso mundo que ha creado. No, yo como creyente tengo que decir que eso no es el camino. ¿Puedo yo negarle la hospitalidad a un hermano más allá de su ideología, de su condición, de su religión, cuando viene en busca de un espacio de construcción? No. Cuando viene en busca de poner seguridad o un camino a su propia vida, no. El amor de Cristo le obliga a ser hospitalario.
De gracia recibimos, demos de gracia, dice la Escritura. ¿Verdad? Que en ese sentido yo creo que tiene que haber un compromiso profundo. Y a mí, y yo les digo, cuando yo era de pastor, estaba de pastor en Mendoza, mi primer pastorado, año 1973, se me inundó la iglesia de refugiados chilenos el 12 de septiembre, que venían escapando. Y yo no le pregunté si eran comunistas, si eran cristianos, no, eran gente que estaba escapando con su familia de una probable muerte, y tuvimos que albergarlos en el salón de la iglesia hasta que la Comisión de Refugiados de Naciones Unidas intervino y los tomó a su cargo. Porque no era la función de la iglesia dar ese albergue, era la función del Estado. Pero hasta tanto el Estado, en este caso Naciones Unidas, pudiera cumplir con esa función, nosotros tuvimos que servir de hospitalarios, aún aquellos que eran comunistas y ateos, pero su vida estaba en juego y la de sus familias. Y lo mismo, vengan de donde vengan, no es la situación. El deber de hospitalidad es una cosa. Después veremos cómo se desenvuelven, y efectivamente hay una cantidad de otras cuestiones que considerar en el desarrollo del tiempo. Pero el deber de cuidar de la creación, el deber de hospitalidad, el deber de proveer alimento y educación y salud no son renunciables para la fe cristiana. Son principios bíblicos. A lo largo de todas las escrituras vemos que Dios arbitra los medios necesarios y da las instrucciones pertinentes para que se le asista a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero, para simbolizar de alguna manera que el deber de cuidado que tienen los hijos de Dios sobre todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Claro que esto ha dado lugar a muchos debates a lo largo de la historia de la Iglesia con respecto al rol social de la Iglesia, si era prioritario o era prioritario el mensaje de Cristo y total, Dios allá en el cielo tiene calles de oro y toda esa visión, ¿sí? o promesa escatológica, ¿sí? Yo siempre recuerdo, veo a un hermano del Ejército de Salvación, lo que decía William Booth: difícilmente entra el mensaje de salvación en un estómago vacío. ¿Con esto qué quiero decir? Que sin renunciar a la misión fundamental de la Iglesia, que es ir y predicar por todo el mundo las buenas nuevas, justamente como parte esencial de las buenas nuevas está el amor, la piedad, el cuidado al prójimo. Entiendo que en este sentido el evangelicalismo occidental tiene que plantearse una nueva reforma. Hay iglesias que, y siempre señalamos a los evangélicos, no es fácil señalar el oro del Vaticano. Pero mirémonos puertas adentro, hay iglesias evangélicas que tienen fortunas invertidas en sus propios templos, con el argumento de para comodidad de nuestros asistentes y que podamos albergar a 10.000, 20.000 personas, ¿sí? Fortunas tienen en sonido, en audio, en distintas actividades y las actividades que las realizan, lejos está del por gracia recibir, te cobran por todo, ¿sí? Y parecen más grandes multinacionales que iglesias y como agencias, como embajadas del reino de Dios. Entonces yo creo que la autocrítica sería justamente qué tan necesario es tener el último equipo de sonido sofisticado, las luces dicroicas que vayan de acuerdo al mensaje acomodándose de color. ¿Qué tan necesario es? ¿O qué pesa más? ¿Sí? Y esto no significa un evangelio de ahora. ¿Qué pesa más en el reino de los cielos? ¿Qué tiene más impacto, ¿sí? en el reino de los cielos? Abrigar a un niño de la calle, enseñarle a leer,
Ustedes no saben el valor que tiene enseñarle a leer a un chico. Nos ha tocado asistir a chicos que estaban en quinto o sexto grado y no sabían leer, que simplemente el sistema los hacía pasar para preservarlos como un número más de una escuela y que no pierda matrícula, que el chico realmente aprenda. Y el triunfo, que es el triunfo, la barrera, y que el chico pueda ponerle nombre a lo que anhela, que pueda leer. En ese tipo de cosas la Iglesia debería centrarse. Por supuesto que nosotros, en tanto personas limitadas, finitas, con recursos muy limitados, no podemos nunca atribuirnos la facultad de reemplazar al Estado en su obligación primaria de asistencia, ¿no? Pero sí podemos hacer mucho para paliar en lo inmediato este tipo de situaciones, y deberíamos replantearnos nuevamente nuestros tamaños, nuestros recursos. No es necesaria una pantalla de 50 por 50 detrás de la plataforma. Cambia eso por un comedor. Fíjate que el precio de una pantalla te va a ayudar para sostener a un comedor durante todo un año probablemente. No digo que esté mal, simplemente que a veces el orden de las prioridades no las tenemos muy claras. Muchas gracias. Damos con estas respuestas entonces concluido el debate. Tengo que agradecer a todos los participantes, a todos los asistentes. Quiero agradecer especialmente a Mijael por haber confiado, haberme invitado a acompañarlos a ustedes, y espero de todo corazón que espacios como este, que personas como ustedes puedan seguir concurriendo, puedan seguir encontrándose y podamos mostrar a plena luz lo que pensamos, porque son más las coincidencias que tenemos que los elementos que puedan separarnos. E insisto, parte de las separaciones tienen que ver más con el imaginario colectivo. Estamos juntos en esta obra. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Míguez. Gracias, doctor Horacio. Y hasta una próxima vez.